Hola, 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 les saludo con muchísimo gusto. Estamos de regreso. Este 2024 es nuestra segunda mesa de debatible. Estamos transmitiendo en vivo como todos los viernes, 11 de la mañana, te recuerdo, todos los viernes de 11 a 12 por la señal digital de Diario 24 horas por todas las redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram, en X, en LinkedIn y te invitamos a que nos dejes un comentario, que nos compartas en tus redes sociales, además de que te suscribas a nuestra plataforma en esta nueva imagen que estamos teniendo en Diario 24 horas. Bueno, estamos batallando ahorita con la conexión a internet, pero tengo a la mesa ya al maestro José Reveles. Él es, nada más para que tenga usted una idea, es Premio Nacional de Periodismo 2024 por sus reportajes sobre los vuelos de la muerte. Y bueno, tiene más de 5 décadas en el oficio de informar, ha investigado principalmente temas de derechos humanos y de crimen organizado. Maestro Reveles, te mando un abrazo fuerte, bienvenido a la mesa de debatible. Muy buen día, con gusto estoy aquí, y participo, eh, en cuanto ingresen los compañeros, nos juntamos todos. Así es. Bueno, pues bienvenidos, vamos a comenzar. A ver, hay una implicación importante, maestro. Te quiero plantear la pregunta al revés. Dice Donald Trump que los cárteles mexicanos van a ser sancionados como terroristas. Eso podría cambiar el paradigma, la forma de cómo se están haciendo las cosas. Yo te lo quiero preguntar desde este lado del vidrio, desde este lado de la mesa. ¿Los narcotraficantes mexicanos, las organizaciones criminales, hacen operaciones de terrorismo? Mira, hay una disputa al respecto, una polémica. Hay personas como Yuridia Rodríguez, que sí ha escrito un libro incluso, en donde habla de que pues están ya en niveles de terrorismo. Pero yo creo que es distinto el accionar de los delincuentes organizados, es por negocio. Hacen negocio con el tráfico de drogas, hacen negocio con los migrantes, hacen negocio a partir de las extorsiones y los cobros de piso, etcétera. Son delitos diferentes a un delito de terrorismo. Yo creo que está fuera del alcance de lo que están queriendo hacer los grupos de delincuencia organizada y estamos en ese nivel. De tal manera que el calificativo de Trump me parece también exagerado y también me parece que él está haciendo una pre-campaña antes de que dentro de 2 días tome posesión por segunda vez en la Casa Blanca, porque pues quiere llegar con toda el respaldo, la fuerza de una derecha que lo apoya, lo apoya en todo lo que dice. Si dice que va contra los migrantes, lo apoya. Si dice que va contra los terroristas, que son los narcotraficantes mexicanos, ojo, nada más los mexicanos, o todos los latinoamericanos, del Río Bravo para abajo. O sea, no hay traficantes del otro lado. No hay, no hay ni traficantes, ni terroristas, ni fabricantes de fentanilo, según él, ¿no? Entonces, me parece a mí que son bravatas, que algunas las va a cumplir, otras no, o a lo mejor simplemente algunas son pretexto para imponer ahí sí los aranceles que quiere imponer tanto a México como a Canadá, como ya se los impuso a China. Entonces, hay toda una política, una embestida, vamos a decir, este, para, digamos, hacer que sufran estos gobiernos y eso le reditúa a él ganancias entre su electorado y en su nuevo mandato presidencial, al que llega pues manchado con delitos que al final no se judicializaron, pero que están ahí y que los cometió y que lo admitió y que es culpable. Pues así todo es como va a gobernar a la potencia mundial. A ver, dice que el terrorismo es tratar de inculcar miedo o pavor en la sociedad a través de algunas acciones para crecer. Lo que está pasando ahorita en Sinaloa, si bien está muy lejos del centro del país, que bien a bien, pues no estamos ahí, alcanzamos a ver que hay incendios, que hay una confrontación aparentemente entre dos grupos por el control de la gente. Y bueno, se dice, sin tener a ciencia cierta la información, que incluso hay una especie de leva de toque de queda por las noches.
y de algunos jóvenes a ver, vénganse para sumar fuerzas. Esas acciones podrían ser consideradas en esta causa del terrorismo, maestro Pepe. Mira, yo sigo pensando que el terrorismo es una violencia contra la población, una violencia indiscriminada que no respeta niños, escuelas, hospitales, digamos lo que está pasando en Gaza. Yo eso sí lo clasificaría como terrorismo Atentar, de digamos Estado. que atentaran contra la sociedad, ¿no? Pues, y Así es. eso no ha sucedido. No, están peleando entre ellos en Sinaloa, pues por la hegemonía, por la sucesión, porque no hay un liderazgo en este momento, porque a partir de que se llevaron al Mayo en julio del año pasado, está acéfalo, vamos a decir, el grupo Sinaloa, y lo que están haciendo es disputarse la hegemonía o el liderazgo. Varios grupos, ¿no? Entre los que están no solo los chapitos, están los hijos del Mayo, están los hijos de Esparragosa, que casi nunca se mencionan, está el Chapo Isidro, Isidro Mesa, está el Guano, el hermano menor del Chapo Guzmán, está los restos de lo que han llamado cártel de Caborca, que era de Caro Quintero, donde están sus hombres también trabajando, digo, luchando por dominar el territorio del cártel de Sinaloa. Y por supuesto está la amenaza latente, aunque no se ha especificado, no se ha, perdón, identificado todavía en territorio sinaloense una incursión del cártel Jalisco Nueva Generación, que le encantaría entrar a territorio de Sinaloa como no lo ha logrado hacer en todos los años de su existencia, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y, por supuesto, todo ello salpica de violencia a la sociedad, pero no es que la violencia esté dirigida contra ellos, ¿no? Es Creo entre que ellos, están matando entre ellos. sí, o se están luchando entre ellos, están combatiendo por tener la cabeza, el liderazgo del cártel de Sinaloa que está céfalo. Sí, bueno, surgen muchas preguntas con lo que comentas, pero de acuerdo a tu visión, que eres experto en estos temas, ¿quién estaría ganando esta batalla ahí en Sinaloa? Hablas, por ejemplo, de los hijos de Juan José Esparragosa el Azul. Hay la versión de que él murió, ¿no? De que él ya no estaría y serían sus hijos los que estarían operando, porque entendemos que el cártel de Sinaloa son muchas familias, son muchas ramas que operan, no nada más los Chapos o los Mayos. Sí, son muchos. De pronto te detienen a operadores en Estados Unidos que tú nunca habías escuchado mencionar siquiera, ¿no? O sea, incluso para quienes estamos atentos a lo que ocurre ahí, pues te dan nombres de personas que en la vida se habían mencionado. Bueno, pero que están adheridas a alguna de las facciones. Creo que las que mencioné son pues las más importantes y lo que sí está registrándose ahora que si se integra José Luis Montenegro, él puede hablar de eso porque él lo mencionó en un momento dado, de de estas tecnologías que están tratando de emplear en Sinaloa, que estaban empleando en Michoacán, que son los drones, ¿no? Que disparan. Ya ocurrió un episodio que al principio Omar García Harfuch tuvo que desmentir que fuera un bombazo, autobomba, que fuera una autobomba, sino que fue un dron que destruyó una camioneta y eso es nuevo en Sinaloa. No se estaba empleando ese tipo de ataques, ¿no? Pero están ahí estos ataques. Está la versión que compartió precisamente Montenegro de que estaría tanto Cártel Jalisco Nueva Generación como Sinaloa contratando ex militares y ex guerrilleros colombianos para integrar un grupo de sicariato muy potente y que vendrían a pelear acá, pues serían más de 300, o sea, combatiendo colombianos en los dos cárteles. Eso también se publicó, digamos, por ahí por noviembre del año pasado y ya no se ha hablado de eso, pero hubo hasta entrevistas con gente que vino.
a México pagada en aviones especiales, este, en charters, pagada con 50,000 pesos más o menos mensuales, y que logró escaparse de los lugares en donde de manera engañosa fueron recluidos para que entrenaran y todo lo demás, pero no se les estaba cumpliendo todas las condiciones que se pusieron porque se les contrató pues, por vía internet, vía las redes, ¿no? Entonces, sí llegaron algunos a México, no sé cuántos, y es De algo Colombia que, dices principalmente, gente de Colombia. sí, las FARC y de las Fuerzas Armadas, de militares de Colombia. Esto no lo ha comentado el gobierno mexicano, no ha hecho ningún comentario al respecto, pero en prensa se han aparecido estas versiones. Y es que hay mucha información todavía muy confusa, José Reveles. Hay mucha información que no acabamos de entender qué pasó. Por ejemplo, esta adopción para ti, ¿qué has podido recabar? ¿Qué has podido entender de esta adopción, entrega, captura, pacto del Mayo Zambada, que ayer tuvo una audiencia que aparentemente se haría ya en vías de negociar con el gobierno de los Estados Unidos? No nos acabamos de entender. Sabemos que está ahí, que está preso, pero no sabemos si se entregó, si lo capturaron, si lo pusieron los hijos de Chapo, si ellos estaban de acuerdo. Bueno, dicen las versiones de Estados Unidos que estuvieron negociando bastante tiempo, digamos casi 3 años, para poder llevárselo allá voluntariamente. Pero al final, según la propia fiscalía y según el propio Mayo y su abogado, fue llevado contra su voluntad. O sea, fue engañado por su ahijado, por el Chapito, por eh, Joaquín Guzmán López, ¿no? Entonces, él está contra su voluntad en Estados Unidos, ya cumplió 77 años, no se ha confirmado del todo si tiene cáncer, pero tiene pues, enfermedades propias de su edad, ¿no? Incluso ahora en la entrevista que le dio a María Scherer, él habla de una operación de cadera porque se rompió ahí algo del fémur, ¿no? Le enseñó incluso las heridas a la periodista. Y, esto me sirve a mí para decir que él estaba muy tranquilo, él no pensaba entregarse ni cosa que se le parezca porque estaba exhibiéndose 2 semanas antes, porque la entrevista con María Scherer ocurrió 2 semanas antes de que se lo llevaran en julio. Fue en julio mismo que se llevaron al Mayo, cuando ella lo vio pues algo así, menos de 20 días antes, ¿no? Y estaba tranquilo, andaba en el campo, estaba pues haciéndose publicidad o digamos conectándose con prensa, lo cual quiere decir que estaba muy seguro de sí mismo, de que no iba a pasar nada, y sin embargo, pues se lo llevaron a los Estados Unidos. Estados Unidos jamás ha explicado si participó o no participó su gente. Yo supongo que tuvo que haber participado, o por lo menos Estados Unidos tuvo que haber consentido el ingreso de una aeronave de otro, que venía de otro país para llevar a un individuo que pasó pues sin checar aduana, ¿no? Entró a una pista y ni siquiera capturaron al piloto, porque el piloto lo, lo persiguieron cuando bajó y lo tuvieron en sus manos, pero ni lo enjuiciaron, ni sabemos cómo se llama, etcétera. O sea, nada más es como si hubieran llegado solitos el Chapito y el Mayo, y quién manejó el avión, quién hizo los papeles, quién permitió que ingresaran a Estados Unidos pues de manera ¿Y dónde está el eh, avión, además, no, maestro? ¿dónde está el avión? Que al principio se dijo que era un Cessna, y luego se dijo que era un Beechcraft, es lo segundo. Ahí se confundieron hasta el gobernador de Sonora.
Todavía, fíjate cuánto ha pasado. Desde julio hasta ahora, pues medio año ya, y no sabemos todo lo que hay detrás. No sabemos qué pasó, cómo fue asesinado Nemesio Cuen, que dicen que fue asesinado en el lugar donde capturaron al Mayo, pero también los dos guardaespaldas que fueron antes policías del Mayo también están muertos. ¿Y dónde están los cadáveres? O sea, todo esto es una confusión terrible que ni el gobierno de México ha logrado establecer con claridad qué fue lo que pasó, ni, por supuesto, la ciudadanía, ni el gobierno de Sinaloa, que también tiene sobre sí mismo la sospecha de haber estado enterado minuto a minuto de lo que pasaba con este disque viaje que hizo a Estados Unidos el mismo día el gobernador, etcétera, etcétera. Entonces, creo que vamos a tardar meses, si no es que años. Años en ¿Qué saber. diablos pasó? ¿Qué diablos pasó? Ya el Mayo ya cumplió 77, y va a seguir cumpliendo años y no vamos a saber qué pasó. Bueno, así está la situación. Por lo pronto, dos piezas del rompecabezas es que dice María Scherer, pues aparentemente el Mayo quería salir en público, quería dar una cara, y ayer hay otra versión de Luis Chaparro que había una medicina para dormirlo en el avión, entonces estas dos piezas de que no, pues no se quería entregar. Damos la bienvenida a José Luis Dormido, Montenegro no, lo ataron al asiento, ¿eh? O sea, sí lo sometieron, o y sea, no fue. lo Mira, golpearían también, ¿no? Hay otros datos ahí. Doy la bienvenida a José Luis Montenegro, que se integra a Debatible. Bienvenido a la mesa de Debatible 24 horas, José Luis. Muy amable por conectarte. Él es autor del libro Los Chapitos, además Narco Juniors. Es periodista independiente, especializado en crimen organizado. Bienvenido a Debatible, José Luis. Gracias por conectarte. Gracias por la invitación, Emanuel, y un gran saludo, Pepe. ¿Cómo estás? Te hago ¿qué tal? la pregunta que le acabo de hacer al maestro Rebeles. Al revés de lo que dijo de Trump, te la hago desde este lado de la ventana, te la hago desde este lado de la mesa. Los cárteles mexicanos, los grupos de las organizaciones que operan en el país, ¿están haciendo terrorismo? Totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que las expresiones de la violencia de los cárteles mexicanos han rebasado no solamente lo que habíamos visto en las primeras décadas de función de los mismos, ¿no? Me refiero a la década de los 50, 60, 70, por ahí, cuando imperaba pues el poder y la venia solamente del cártel de Guadalajara con el contubernio del gobierno federal. Ahora vemos cómo se fueron pues, sofisticando estos métodos coercitivos, desde colgar cuerpos en puentes hasta disolverlos en ácido, los llamados pozolazos, y ahora vemos que no solamente les basta con acabar con sus víctimas, sino también con hacer expresiones de violencia como los coches bomba que vimos recientemente en meses pasados como en Guanajuato, las expresiones de violencia en Guerrero, por ejemplo, el asesinato del alcalde de Chilpancingo, es decir, los cárteles no se están conformando con tener el poder, sino en decirle a la gente, tanto a la ciudadanía como al poder político, que ellos son los que realmente mandan en el país. Estas acciones que están haciendo ellos, estas que están vinculadas a terrorismo, pero dice el maestro Rebeles, pero es que no están yendo contra la población, no están yendo contra la ciudadanía, ¿son actos para llamar la atención o sí están pasando ya al territorio de dañar a la población, consideras tú, y podría ser esto ya adjudicado meramente como terrorismo, José Luis? Yo creo que no hay peor territorio en el país que no vive el peor grado de la violencia que no sea el silencio. Y el silencio tiene que ver justo con las expresiones de violencia tan virulentas que hacen los cárteles. Es decir, nada se mueve sin el control, sin el poder y sin el aval del narcotráfico mexicano. Es decir, si los capos, si los sicarios, si los mandaderos, si los halcones, si todos esos grupos que dependen de la delincuencia hacen estas expresiones de la violencia, es para infundir el miedo, para quedar en el silencio o acallar a estas sociedades, y evidentemente es lo peor que le puede suceder a una región, ¿no? O sea, la violencia no va acompañada solamente de un acto fortuito, es decir, no es algo improvisado, es algo que realmente los capos están logrando imponer en los estados para tener el control de los mismos en todas las actividades políticas, económicas y sociales de esas zonas conurbadas. Sembrar miedo, ¿no? Sembrar terror. Si bien a bien no están yendo con la gente, pues sí están tratando de sembrar terror para ver quién sigue con el poder en el país. Bueno, pues
Donald Trump parece que empezó a bajar un poco el mensaje, acaba de lanzar un tweet hace un par de horas, me parece. Está diciendo que habló por teléfono con Xi Jinping, el presidente de China, y que todo va a marchar mejor, que se va a poner de acuerdo, que va a bajar el nivel. ¿Qué pasaría si de inmediato sanciona como terrorismo? Va a haber las implicaciones principales, bueno, que son políticas sociales, en situ van a ser económicas, ¿no? ¿Qué pasaría, maestro Rebeles, con esto si, digamos, el martes, miércoles o el jueves hace un primer decreto, un primer llamado y dice, vamos, terrorismo los cárteles mexicanos? Fíjate, es curioso cómo Donald Trump, en estas semanas previas a su segunda toma de posesión en la Casa Blanca, está insistiendo mucho en el atacar a los grupos de traficantes, llamándolos terroristas, atacar a los productores de fentanilo, como si solamente México fabricara fentanilo. Aquí se acaba de hacer el decomiso histórico mayor que en diciembre de más de una tonelada de pastillas de fentanilo. Pero de ahí se saltó a este reportaje del New York Times que dice que en una cocina, en un hogar, en una cocina de una casa, en un lugar doméstico se podía fabricar el fentanilo. Bueno, ya tuvo que salir el gobierno mexicano a desmentir y decir, eso es imposible, no se puede, si estás respirando esos gases, estás eh, expuesto a toda la contaminación que es muy fuerte del fentanilo, es mortal. Si no tiene las cámaras, si no tiene la oxigenación, la ventilación profesionales de un laboratorio, por lo menos lo más elemental, pues te puedes morir. ¿Cómo vas a hacer este fentanilo en la cocina, ¿no? Como si fuera un guisado, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se han estado difundiendo, ¿no? Pues a partir de esta manera de presentar la producción de estas drogas sintéticas por parte de Trump, diciendo que México es el superproductor, el super aportador de fentanilo para los Estados Unidos, ignorando que Canadá también es un centro muy importante de producción de fentanilo, ignorando que, bueno, obviando, haciendo caso omiso de que los, los precursores con los que se puede hacer vienen de China, una disputa durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, China y Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hay muchos elementos que no se toman en cuenta, pero se ataca a la droga, se ataca al fentanilo, se ataca a los migrantes, ¿ok? Pero, ¿cuál es la respuesta de Estados Unidos? Abre la imposición de aranceles. ¿Qué tiene que ver eso con migrantes y con narcotráfico? Es una política sesgada de Trump que lo que quiere es imponer su voluntad, imponer la voluntad de la Casa Blanca, el camino a seguir de obediencia a los dictámenes de Washington, y cualquiera que se salga un poco de ese libreto que le marcan puede sufrir eso, el castigo de los aranceles, por ejemplo. Pero también a la larga o a mediano plazo vamos a ver que tampoco va a ser cierto del todo, porque imponer aranceles es dañar también a la economía de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, estamos en esa posición, vamos a tener que esperar, no podemos adivinar mucho de lo que va a hacer Trump, porque él juega, como dicen en México, petatea mucho, o sea, amenaza con A llegadas tuitazos, ¿no? Gobierna a que no tuitazos, necesariamente verboconea mucho. realizar, pero sí las difunde, sí las publicita, porque es su manera de afianzarse como figura preponderante como presidente de los Estados Unidos, con su gente, con un público, con una sociedad ultraconservadora que lo apoya y que todo lo que haga lo aplaude. Entonces, pues así vamos a estar todos estos años que esté Trump en el poder.
A propósito de que el maestro Rebele se toca este tema y que bueno, pareciera que ya pasamos la hoja, pero es un tema que está muy polémico, José Luis, y tú que eres experto en el tema. El fentanilo se hace en Canadá, se hace en México, se hace en Estados Unidos, se hace en los tres países, se puede hacer de una forma rudimentaria, una forma rústica, como menciona el New York Times. Yo creo que voy a estar de acuerdo con Pepe Rebeles, es decir, Estados Unidos es un país muy hipócrita en cuanto a sus políticas exteriores, es decir, en materia migratoria y de seguridad. Ellos van a apelar siempre echarle la culpa a los demás. Recordemos que el principal consumidor de drogas en el mundo es precisamente Estados Unidos y sobre todo el fentanilo que en dosis de 2 o 3 pizcas parecería de sal puede ser letal para una persona. Y es una droga 50 veces más potente que la morfina, es decir, es un opioide muy complejo, sintetizarlo es muy complejo, es una cadena de mando y de suministro que obedece a varios países, es decir, viene desde Asia, los precursores químicos de China, llegan a México, pero en muchas ocasiones también llegan a laboratorios clandestinos en Canadá, se produce en la sierra sinaloense, pero lo mismo en la sierra de Durango. Recientemente tengo conocimiento de algunos informes que van a establecer varios laboratorios clandestinos en el estado de Morelos, es decir, centralizarlo aún más para poder distribuirlo desde la Ciudad de México hacia estas regiones de Estados Unidos mediante la central de abasto capitalina. Es decir, hay toda una operación quirúrgica dentro de los cárteles para hacer que la droga llegue a estos países, en específico, insisto, a Estados Unidos. Pero no descarto que Canadá sea igual un proveedor ilícito de esta droga porque quiere acaparar el mercado. Pero sin duda el mexicano es el que le reditúa más porque con 15,000 o 20,000 pesos puedes generar una gran tanda en un laboratorio clandestino y puede llegar a tener una derrama económica de hasta 2.5 millones de dólares en el extranjero. Entonces, no es fácil hacerlo, es decir, el entrar en contacto con estos gases que despide el fentanilo puede ser letal para una persona. Hemos visto videos en redes sociales donde agentes de la DEA o del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos entran en contacto con esta sustancia e inmediatamente pues caen tendidos por el impacto de esta sustancia. Entonces, de estas pastillas que pueden traficarse de manera rápida y óptima desde en un zapato hasta en una lavadora o hasta en un compartimiento secreto en un tráiler que cruce la frontera de México y Estados Unidos. Entonces, es muy complejo, no es fácil su elaboración, insisto, no es como cocinar una sopa, no es como hacer un menudo, es realmente complejo sintetizar toda la fórmula para llegar a ello. No por nada, también el cártel de Sinaloa ha reclutado a estudiantes de química, ¿no? De las principales y prestigiosas universidades para llevarlos a trabajar con ellos. Es un caso lamentable, es un caso que la verdad está causando mucho escozor en México, pero en Estados Unidos me voy a regresar un poco para también contribuir a lo que le preguntabas al maestro Pepe Rebeles. Estados Unidos tiene una pieza clave en la designación de cada una de sus piezas en el gabinete presidencial de Donald Trump. Una de ellas es Marco Rubio, el jefe de la diplomacia estadounidense, que ha sido muy duro contra la administración de López Obrador al decir que él protegió cárteles de la droga durante su sexenio. Esto va a hacer que la política en materia de seguridad sea más reacia, sea más firme y logre no solamente catalogarlos como organizaciones terroristas, sino también puede ser que llegue a un acuerdo con Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, para iniciar operaciones encubiertas, inclusive de ataques directos con aviones no tripulados para los cárteles o en contra de los cárteles más bien de la droga mexicanos. De esto va la versión, José Luis, que escribe un compañero en su columna, que habla otra compañera en su podcast, Salvador García Soto, me parece, y Anabel Hernández, de que estarían fincando ya un expediente contra Andrés Manuel López Obrador. ¿De esto va de una negociación? Ayer lo dije abiertamente en el espacio de Carmen Aristegui, en Aristegui Noticias, en el que ya se está armando un expediente en contra del expresidente López Obrador por encubrir a los cárteles de la droga. Eso está en camino. Yo creo que la DEA, la CIA, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, de Seguridad Nacional, ya no están enfocando los esfuerzos en capturar solamente a las grandes cabezas del narcotráfico, ya están negociando con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué está negociando con el Mayo Zambada? ¿Por qué está negociando con Joaquín y Ovidio Guzmán López? Porque requieren mucho más información para armar estos expedientes en contra de políticos mexicanos. ¿De qué va ahora la propia estrategia de seguridad de Estados Unidos? Todo apunta a que va a desmantelar la narcopolítica mexicana al encabezar esta búsqueda contra los principales actores políticos que han permitido el funcionamiento de este andamiaje criminal. Eh,
Le había preguntado antes a José Reveles, ahorita continuamos con él, sobre la audiencia que tuvo el Mayo Zambada hace 3 días. Para ti, de acuerdo a tus investigaciones, a tus fuentes, ¿hacia dónde apunta más la tesis? Ahora, bueno, pues aparentemente ha tenido que empezar a negociar. ¿Está negociando qué? ¿Qué tiene él que perder ya a su edad, con su familia señalada? Aparentemente estaría enfermo. ¿Qué estaría negociando el Mayo Zambada, José Luis? Es el peor de los capos ahorita, Emanuel. Pepe, yo creo que es el capo en decadencia, pero también está muy dolido y muy resentido por la traición, si es que existió, de Joaquín Guzmán López, su ahijado, pero también es un capo que ya está enfermo, es decir, no tiene nada que perder. La pena de muerte no le funcionaría al gobierno de Estados Unidos porque sería prácticamente matar a este garbanzo de libra, como le dice mi querido amigo Ricardo Ravelo. Es decir, van a tratar de exprimirle y de sacarle el jugo a este capo para encontrar esas aristas y esos puntos sobre las IES que no habían hallado durante tantos años. Ahora el Mayo Zambada puede ponerles nombre y apellido a cada uno de los políticos, puede también develar el modus operandi del cártel de Sinaloa, que operó por más de 60 años con la venia de los gobiernos mexicanos y, por supuesto, con autoridades migratorias de la DEA, del Departamento de Seguridad, de la CIA de Estados Unidos. Creo que él es la pieza que le hacía falta y acompañado de la nueva generación de narco juniors, como los ha denominado Pepe Rebeles y yo también, pues van a poder también tejer fino para saber el modus operandi actual y llegar a las entrañas de la operación que orquestó el fentanilo en años recientes. Creo que va por ahí. La guerra en Sinaloa, José Luis, tú has hablado de las nuevas tecnologías, el cambio ahora de paradigma, están usando pues nuevas armas que todo el mundo está entendiendo también porque pues la tecnología está avanzando, drones, otras cosas. ¿Cómo va esto? ¿Qué tecnologías se han detectado ahora? Claro, yo creo que la tecnología existe para los cárteles porque hay dinero. Es decir, cualquiera que quiera adquirir algún avión no tripulado, en este caso drones, quieran adquirir armamento de última generación, bombas, es decir, cualquier cuestión armamentística es factible si es que existe dinero. El cártel de Sinaloa lo ha hecho a través de la renta que le ha dejado el tráfico ilegal de fentanilo y hemos visto cómo, inclusive yo tengo reportes que publiqué en mi libro Los Chapitos, que Ovidio Guzmán pedía vía Estados Unidos algunos drones para su divertimento, drones sofisticados que solamente podría tener el ejército estadounidense o el ejército mexicano, pero con permisos especiales. Es decir, nada está ajeno a ellos porque ellos tienen el dinero y pueden tener el control de estos nuevos aparatos o juguetes, como les llaman ellos. Hay que tener peligro porque en esta lucha fratricida entre la Malliza y la Chapiza, vemos que los Chapos van ganando en Sinaloa porque tienen ese arsenal que durante años han podido ir acumulando a través de las rentas ilegales del narcotráfico. Van ganando los chapos, eso es la información que tú tienes. Sí, en algunas regiones sí. Ha habido versiones que han tenido algunos enfrentamientos en el Lota, en Mazatlán, en algunos puntos de WhatsApp, por ejemplo, que decían que iba ganando la gente el Mallito Flaco. Hay versiones encontradas. Ha habido inclusive hasta montajes en redes sociales, es decir, han utilizado el Photoshop y algunos elementos de video, unos programas de video para montar imágenes en las que ellos van ganando o van abatiendo a algunos de sus criminales y eso es simplemente una guerra mediática porque no es cierto, no hay prueba de ello. Llevan una conversación, ¿no? A la par en redes sociales, ellos en X, en Facebook, manipulan así como lo que sucedió con Cambridge Analytica, con otros movimientos sociales, ¿no? Ellos llevan su propia conversación. Maestro José Reveles, a ver, se acaban de cumplir los primeros 100 días de esta nueva administración. ¿Qué te ha parecido el trabajo en materia de seguridad? ¿Qué te ha parecido la operación o el trabajo que mediáticamente lo que alcanzamos a ver ha desplegado Omar García Harfuch, maestro? Mira, como tú dices, mediáticamente, pues va bien en el sentido de que el discurso está hablando de coordinación, de prevención, de trabajo de inteligencia, de comunicación importante entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Civiles, y las fiscalías, todo el entramado que hace que una seguridad pueda funcionar. Por supuesto, hay que mencionar ahí la preparación de los agentes policiales que pasen eh,
los exámenes de confianza, eh, por supuesto la incorporación de personas que sepan investigar, que no nada más respondan a la coyuntura y que se vuelva otra vez el trabajo de respuesta a la delincuencia de manera coyuntural y que vuelva a haber enfrentamientos callejeros. Creo que eso está operando desde el punto de vista de difusión y mediático, la propia permanencia por órdenes de la presidenta de la República, de Omar García Harfuch en Sinaloa, aunque no fue muy prolongada, va y vuelve, no se quedó, no se quedó como se dijo, como se creyó entonces que iba a ocurrir. Ha estado yendo, se ha estado acercando a Sinaloa y todo esto hace que la estrategia de seguridad se pueda lucir en los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Sheinbaum, porque las cifras que tienen que ver con homicidio doloso, que de alguna manera es la medición universal que se hace, son favorables. O sea, de los 87 muertos diarios que había, bajaron en noviembre a 82.4 y en diciembre ya estaban en 72.8. No quiere decir que vayan a ir en descenso continuo, pero es un indicativo, ya bajó en una decena, ¿no? Más de una decena, un 16.3% el, el número de homicidios dolosos en comparación con lo que estaba ocurriendo. También se dieron el lujo de ofrecer cifras que tienen que ver con la disminución de feminicidios, pero aquí en referencia o en comparación con el 2019, del feminicidio en 15.8, de las lesiones dolosas con armas de fuego en 18.4, la extorsión también en 16.8, y luego los robos de diversa manera, los callejeros, las casas habitación, de transporte, de negocios, con descensos todos, con 39, 45, 31, 32, 33, etcétera, ¿no? Que eso se comparó con 2019, que fue lo que convino hacer, pero sí acusa un mejoramiento de las cosas eh, para poder dar un buen resultado, unas buenas cuentas de los primeros 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, esto sí favorece la imagen, eh, pero no la consolida. Me parece a mí que hay, hay cuestiones que no se mencionaron, eso lo dice la revista Proceso, lo destaca, no se, no se mencionó la desaparición de personas, porque ahí sí subió terriblemente. Estamos hablando de 40 personas que desaparecen todos los días y Inaudito. estaban desapareciendo mucho menos antes, ¿no? Entonces, es un delito que no se hace retroceder, no se logra hacer retroceder. Creo que hay que estar atento a que se cumpla todo este discurso de coordinación, de, de comunicación entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Civiles, de que las cosas no se dejen pasar por alto, no haya, no de respuesta rápida, porque volveríamos a lo mismo, a responder a cuestiones, a hechos ya consumados, ¿no? Como sería, por ejemplo, el aumento de homicidios en Sinaloa, ir al lugar donde se dieron como respuesta, no es el plan. El plan es que no ocurran, el plan es que se prevengan, el plan es que haya fuerza disuasiva por parte de la federación y de los estados, de tal manera que
nadie se quede detrás, ¿no? Sino que todos participen. Creo que en ese sentido sí hay un buen balance de inicio y esperemos que continúe en esa forma, de tal manera que no volvamos otra vez a las cifras anteriores, porque pues sería una especie de victoria pírrica de estos primeros meses, pero no tendría consecuencia permanente. Sí. José Luis Montenegro, bueno, pese al caso atípico, inusual que está pasando en Sinaloa, ¿qué te han parecido estos 100 días de esta nueva administración? Estos 100 días de que ahora ha sido llamado como el Batman, el superpolicía Omar García Harfuch. ¿Qué te han parecido estos primeros 3 meses de gobierno? Pues mira, vamos a darle el beneficio de la duda todavía a la administración de Claudia Sheinbaum, porque en 100 días parecía que ella podía levantar un sexenio que venía cargando con más de 200,000 homicidios dolosos en el caso de Andrés Manuel López Obrador, y vemos que la guerra interna por el control del cártel de Sinaloa se le salió de las manos. Ahora sí que, como diría el Máximo, yo tengo otros datos, ¿no? Van 650 asesinatos en Sinaloa, desde que empezó esta guerra en septiembre del año pasado, es decir, 120 días de guerra, lo equivalente a 5.4 homicidios por día, ocasionados evidentemente por las dos facciones importantes del cártel de Sinaloa, la Malliza y la Chapiza. Leo con mucho asombro que esta mañana también el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo en Acapulco que va debilitando a las células delictivas que generan más violencia. Yo no lo dudo. Han capturado 50 objetivos prioritarios, según él, pero no han atrapado a las principales cabezas del narcotráfico mexicano, con nombre y apellido: Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Ellos siguen libres, son los principales operadores y orquestadores de violencia en el Estado. Son los principales lavadores de activos, son los principales proveedores de drogas, son los principales importadores de precursores químicos. Es decir, no ha habido un caso emblemático del super Batman del narco, yo lo he denominado así, para acabar con la delincuencia organizada en México. Es decir, vamos a darle este beneficio. Van trabajando, es decir, van en contracorriente, y yo he apuntado en diversos foros que no hay nada más que hacer más que pactar con el crimen organizado. Parece que el ¿Se narcotráfico tiene que ya pactar? se tiene que pactar con el crimen organizado. El narcotráfico ha superado tanto el poder del Estado que hasta parece que cada presidente se da el lujo de tener su propio campo. Entonces, en la pasada administración se consintió, lo he dicho abiertamente, a los chapitos, y parece ser que en esta ocasión va a ser exactamente igual. No solamente parecería que es el segundo piso de la cuarta transformación, sino el segundo piso de la chapiza también. Entonces, o se alían con ellos o se alían con ellos. También he apuntado francamente a que ha habido reuniones, y fui el primer periodista en México en decir que el cártel Jalisco se iba a aliar con los chapitos, y así fue, y así ha sido. Si no se hace otra vez, como lo apuntó y lo ha estudiado de manera prístina el maestro Reveles, si no se conforma otra vez esta federación de cárteles como en el pasado se hizo, va a seguir dinamitando el país a través de el debilitamiento de estas supuestas estructuras criminales. ¿Qué pasa? Cuando se ataca una, se fragmenta y se dividen en 5, 10, 15, 20. Es decir, no acaba el narcotráfico, es decir, se multiplica en versiones mínimas que van desde el narcomenudeo, extorsión, hasta el propio narcotráfico. Creo que hay que esperar a ver cómo se va apuntando la estrategia de seguridad ahora, a unos cuantos días de que llegue Donald Trump a la Casa Blanca, y a ver también cómo se reestructura el panorama internacional. Sí, ahí va a haber una reconfiguración, ¿no? A partir de lo que diga Donald Trump o de lo que veamos de Donald Trump, me imagino que en las primeras semanas puede haber una reconfiguración y tú hablas, fíjate, muy interesante, de un nuevo pacto, un nuevo encuentro para llegar a la paz entre todas las federaciones. Hablas ya de esta alianza, insisto, de Jalisco Nueva Generación con Sinaloa. ¿Seguiría al mando quien Iván Archibaldo estaría siguiendo al mando de estas organizaciones o qué ves tú cómo avanza? Totalmente, totalmente. Iván Archibaldo se consolida como la figura prominente del crimen organizado. A muchas versiones que por ahí rondan que la cabeza principal del cártel Jalisco, Nemesio Ceguera, ya estaría afinado. No han confirmado esa versión autoridades ni agentes de la DEA, pero parecería que están ocupando más bien la imagen de este sujeto para hacerle promoción a su propia organización. Entonces, suena como figura estandarte, como en algún momento lo fue Nazario Moreno, ¿no? Para la familia michoacana y los caballeros templarios. Suena como Juan José Parragosa Moreno el Azul, que tampoco se dio en algún momento información de si había muerto o no.
como Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Es decir, hay figuras prominentes del narcotráfico que se han vuelto leyendas porque no se supo qué pasó con ellas. Nemesio puede ser una de ellas, pero respondiendo a tu pregunta, creo que sí, va enfocado a este joven capo que ha sabido también guardar el sigilo como su padre y que apunta también a las viejas prácticas del narco como lo hizo el Mayo Zambara. Esta información de la presunta o posible muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, le habría dado una fuente, no la DEA en general, una fuente de la DEA al periodista Ricardo Ravelo. ¿Tú has tenido información extra sobre este caso o el maestro Reveles? Ahorita le preguntamos también. ¿Han tenido información extra sobre el presunto deceso del Mencho? En mi caso, hasta ahora no, pero me quedo con la versión de Ricardo Ravelo lo ha puesto sobre la mesa y que lo expuso en su más reciente libro, El Amo de Jalisco. El amor de Jalisco. Pepe, tú, bueno, que tienes otra mirada, analizas, revisas y que también, bueno, llegas a ciertas conclusiones. ¿Qué sabes de la presunto fallecimiento que no está confirmado, pero empieza a correr ya esta versión de la muerte del Bencho? Sí, mira, se ha difundido no una vez, sino varias. Ricardo Ravel es uno de los principales que se acogió, digamos, a esta versión de que darían eh, agentes de los Estados Unidos. Sobre todo en México se ha dicho, lo que sí es seguro es que tiene una enfermedad sumamente complicada. Su riñón no funciona bien. eh, Parece que en cierto momento llegó a traer una especie de hospital ambulante, o sea, un camión ambulancia o camión hospital en donde se le atendía cuando era necesario. Se rumoró también que construyó un pequeño hospital en lugar apartado donde él suele esconderse, allá, allá en la serranía, pero digamos que eso lo hace, se lo convierte en leyenda, en efecto, como dice José Luis, porque Nemesio Ceguera, el Mencho, pues si sigue vivo, pues estará más tranquilo si lo dan por muerto que si lo siguen dando por vivo. Lo cierto es que es el grupo, un grupo al que al único grupo que Estados Unidos le ha hecho dos operativos importantes, pero que sí van a tocar sus finanzas, porque es un cártel muy enriquecido. Está en todos los continentes y ha tenido inversiones y personeros, los hermanos del Mencho específicamente, y sus cuñados, de los Queenies, han sido capturados por Estados Unidos, están presos en Estados Unidos varios de ellos, porque tenían ya empresas en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Chile. O sea, de eso no se menciona en el caso del cártel de Sinaloa, por ejemplo. No que no tengan inversiones en el extranjero. Lo que estoy diciendo es que no los han perseguido los Estados Unidos en operativos específicos. La operación Pitón y otra cuyo nombre ahorita me voy a recordar, fueron muy importantes. Se decomisaron algunos cientos de millones de dólares, llegaron a más de 2,000, me parece, que ya le pertenecían al cártel Jalisco Nueva Generación y que los tenía, la otra se llama Agave Azul. Son dos operaciones, Agave Azul y Operación Pitón, que son aquellas por las cuales Estados Unidos inició una embestida contra la familia de los Queenies y de la gente de Nemesio Ceguera, son parientes entre ellos, ¿no? Y que logró frutos y México fue invitado a participar, pero México no la inició. Entonces, es curioso que le hayan dado preferencia a un ataque internacional en contra de, del cártel Jalisco Nueva Generación y no en contra del cártel de Sinaloa. Pero bueno, son cosas que ocurren y que es el Departamento del Tesoro y, y las otras instancias de inteligencia de los Estados Unidos los que han realizado estas operaciones.
en las que México, repito, es un invitado, porque no las inició México. Entonces, pero sí dieron fruto, recogieron varios cientos de millones, que es quitarle un pelo a un gato, pero por lo menos atacaron las finanzas, cosa que yo siempre he dicho que hay que hacer. Hay que atacar las finanzas porque los cárteles están enriquecidos, su negocio es el dinero, tienen dinero en todo el mundo, hacen lavado, tienen hasta, según menciona la DEA, entre Jalisco y Sinaloa, tienen unos 100,000 personeros en todo el mundo que reciben mercancía, que traspasan las fronteras, que hacen lavado de dinero, que instalan laboratorios como en Europa de metanfetaminas donde los cocineros son mexicanos, etcétera. Pero eso es comprender, eso sí es entender cómo el narcotráfico es un negocio transnacional, multinacional, que hay que atacar de la misma manera. O sea, no quedarse en las fronteras geográficas ni de México, ni de América Latina, ni de Estados Unidos, sino irse a todo el mundo y ir descubriendo, hacer operativos que vayan mermándole su capacidad financiera, cosa que no ha ocurrido. Mientras los grupos de traficantes sigan enriqueciéndose, y son más ricos hoy que cuando la guerra de Calderón, por ejemplo, pues no se va a acabar el narco. No se va a acabar como lo dice, como se lo dijo Mayo Zambada a Julio Scherer, como se lo dijo el Chapo a Champagne. O sea, mientras haya negocio, va a haber narcotráfico. Eso es inevitable. Entonces, que, que no vengan con otro tipo de ataques, sino a las finanzas para que no tengan capacidad de contratar sicarios, vehículos blindados, eh, pues hagan lavado de dinero, etcétera, etcétera, sino que ya definitivamente haya un ataque que, que implique debilitarlos económicamente, ¿no? Eso es lo que creo yo. Aparentemente, tentativamente, el equipo de Donald Trump ha manejado la posibilidad de venir por algunos políticos que son los que estarían permitiendo que avance el crimen organizado, algunos personajes de la política. Por ejemplo, podría ser algún gobernador. ¿Qué piensan de esto? Y un comentario para cerrar esta mesa de debatible. José Luis, vamos a ver esta estrategia mediática que puedan vincular. Bueno, ya tú tienes esta tesis de que tienen esta estrategia de un expediente contra López Obrador, pero a cambio de negociaciones, quizá personajes de menor calado, algún gobernador de una entidad, alguien más. Yo ansío que emprendan una investigación en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Yo no sé, en un país que se jacte de ser medianamente democrático, cómo es que este mandatario sigue al pie en sus funciones al frente de un Estado que vive una guerra intestina por el control del mismo al frente de dos cárteles. Es decir, yo no veo que en cualquier otro país del mundo no lo hubieran ya destituido de ese cargo. En su defensa, digamos que en algún momento la fiscal que planteó la posibilidad de que Héctor Melesio Cohen fue asesinado en una gasolinera cercana al predio donde fue secuestrado el Mayo, en Jardines del Pedregal, ocurrió y la despidieron porque fue una versión falsa. Yo no entiendo por qué la Fiscalía Mexicana no ha emprendido una investigación en contra del funcionario. No la vamos a ver venir de este lado de la frontera, vamos a verla del otro lado de la frontera, ¿no? Es decir, en Estados Unidos seguramente ya tienen en la mira a este sujeto que también, pues presuntamente operó para que el dinero del cártel de Sinaloa llegara no solamente a su campaña, sino a la campaña de Claudia Sheinbaum. Entonces, vamos a ver cómo lo orquesta, cómo lo maquina Estados Unidos. Y hay otro personaje por ahí también que es muy cercano al presidente López Obrador, Adán Augusto López, el hermano, como se ha jactado también ser del expresidente tabasqueño, que también tiene ligas con el narcotráfico al dejar que operaran ciertos grupos en el estado de Tabasco cuando él fue mandatario estatal. Entonces, al menos esos dos personajes seguramente van a tener mucha tela de dónde cortar en Estados Unidos. No puedo hablar, por ejemplo, del secretario de Seguridad actual, Omar García Harfuch, pero si no logra hacer una buena estrategia,
yo lo he dicho como tesis también, puede convertirse en el próximo Genaro García Luna. Esperemos que no, esperemos que no. Va a sobrevivir Rubén Rocha Moya, Pepe, los primeros embates de Donald Trump. Yo estoy absolutamente de acuerdo en lo que dice José Luis Montenegro, que Rocha debería estar ya siendo investigado en México y por supuesto en Estados Unidos si se desea, porque está más que involucrado en el tema de aquella famosa reunión de Huertos del Pedregal, en donde es asesinado Nemesio Cuen, pero luego dan una versión falsa de que fue asesinado en una gasolinera, lo cual no es cierto. Tuvo razón el Mayo, lo mataron ahí mismo en donde a él lo capturan. Mataron a otros dos guardaespaldas, pues que eran personas que pertenecieron a la policía de Sinaloa y eran guardaespaldas del Mayo Zambada. Eh, ¿qué, ¿Qué repercusiones puede tener el hecho de que haya sido mencionado y nunca se haya podido desmentir en los hechos, desmentir en los hechos, la no convocatoria al gobernador para negociar los temas de la universidad con un traficante como el Mayo Zambada? En fin, bastante complicado, lo dijimos al principio de esta charla, cómo vamos a ver pasar meses y quizás años sin saber exactamente qué es lo que pasó en, esta, en este episodio que involucraba al ex rector de Nemesio Cuen, ya muerto, al Mayo Zambada, ya en Estados Unidos, presuntamente contra su voluntad, y al gobernador que presuntamente estaba fuera esas mismas horas. Todo es bastante confuso y seguirá siéndolo, ¿no? Entonces, yo creo que Estados Unidos sí está interesado en meter ahora sí algún personaje de cierta relevancia en sus investigaciones en corte de Estados Unidos, pero no pienso que quieran llegar a un nivel presidencial o expresidencial, ni contra Calderón, ni contra López Obrador, sino con algún personaje de otro nivel, de otro perfil, y sí podría ser un gobernador mexicano. Ya sería digamos, un, un pues un personaje que se acercara a lo que ya pasó con Genaro García Luna, ¿no? Y a lo que fallidamente pasó con el general Salvador Cienfuegos. O sea, o un gobernador o un secretario de Estado, pero no a nivel presidencial, no creo que lleguen a eso, no creo que quieran tocar esas fibras del vecino del sur. Y una persona nada más Pues para aclarar, una persona nada más sacrificable. Gobierno Chamoya es totalmente sacrificable para la cuarta transformación. Y recientemente, bueno, apenas la noche de ayer o la tarde de ayer, circuló un video en redes sociales de un interrogatorio que hicieron integrantes de Ismael Zapata Siqueiros, el Mayito Flaco, cómo no. a un ex ministerial levantado y ejecutado, en el que él argumentaba, según sus dichos y sus fuentes, que Rubén Rocha Moya fue el principal artífice del secuestro o avaló el secuestro del Mayo a manos de los Chapas. Ahí nada más para una nota al pie de página. Sí, 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 como no se hizo viral. José Luis, finalmente te agradecemos mucho, periodista independiente, autor de Los Chapitos y de Narco Juniors. ¿De qué debemos estar pendiente de esta asunción de Donald Trump frente a esto que está pasando en México, esta convulsión que si por un lado, bueno, pues está solo en Sinaloa, es una convulsión que está llamando la atención del mundo? ¿De qué debemos estar pendientes? Yo creo que de fechas clave, es decir, de la fecha de los próximos juicios de Joaquín y de Ovidio Guzmán López, en el caso de Ovidio el 27 de febrero, en el caso de Joaquín el 19 de marzo y en el caso del Mayo Zambada me parece que es el 22 de abril. Entonces vamos a estar al pendiente de esas tres fechas en específico y también estar al pendiente de los próximos movimientos y nombramientos que haga Donald Trump en materia de seguridad, las estrategias que imponga. Vimos que en algún momento en su primera gestión quiso establecer el muro como principal prioridad. El gobierno de México en ese momento, con las gestiones de Marcelo Ebrard, logró darle y dotarle del capricho presidencial con guardias nacionales para contener el flujo migratorio.
Vamos a ver ahora con esta nueva tendencia de la violencia al tope o al alza, qué es lo que va a responder el gobierno mexicano para contener la irrupción de los cárteles mexicanos y sobre todo el tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Yo creo que estar al pendiente de eso y también de lo que diga Marco Rubio, porque el jefe de la diplomacia estadounidense, vamos a ver si nombra, de acuerdo a su conocimiento con fuentes de seguridad e inteligencia, si hay más implicados en esta trama en el que él asegura que el expresidente López Obrador encubrió cárteles de la actual administración, quién estaría cometiendo presuntamente esa misma acción. Va a estar muy interesante este sexenio y parece que 2025 lamentablemente va a seguir llenando de sangre y de violencia en las calles en Sinaloa y probablemente también se geste una gran violencia en el centro del país por saber quién se va a quedar con la plaza de la capital mexicana de los cárteles mexicanos. Te agradezco mucho, José Luis, por sumarte a la mesa de debatible. Te mando un abrazo fuerte y vamos a despedir también a José Reveles. Pepe, ¿con qué te quedas? ¿Qué tenemos que estar pendiente de esta asunción ya en unas horas, en 2 días, en unas horas de Donald Trump? Mira, por primera vez en la historia, los Estados Unidos tienen informantes de sobra, porque el Mayo está dispuesto seguramente a hablar, a negociar lo que sea, porque no tiene nada que perder, tú lo has dicho, ¿no? Ya tiene 77 años, ya no, está enfermo, viejo, ya no hay nada que perder. Lo importante no es si habla de los mexicanos que lo apoyaron, sino de los estadounidenses que le compran. Eso sería lo interesante. O sea, ¿quién es ahora sí, los nombres de los que están recibiendo la droga y distribuyéndola de aquel lado en los Estados Unidos? Eso sería muy importante. Y también están, por supuesto, negociando para no quedarse tantos años en la cárcel, Ovidio y Joaquín Guzmán López, los dos hermanos, hijos del Chapo, que están negociando un acuerdo de culpabilidad para poder bajar la pena que les impongan. Y ellos también tienen toda la información porque estaban activísimos antes de ser presos, o sea, uno entregado y el otro llevado en extradición, para poder decir lo mismo. O sea, ¿quién recibe? Si están acusados de ser algo así como de los principales productores de fentanilo, pues que digan quién lo recibe en Estados Unidos, quién los protege en México. Eso es lo que esperaríamos. Por cierto, el Mayo le dice a María Scherer, en esta recientísima entrevista que le hace, que él no tiene nada que ver, nunca verán que produzca fentanilo, porque es un asunto de muerte, es un asunto muy peligroso. Pero bueno, eso es lo que él dice. Lo que sí, repito, estos tres personajes que yo menciono están dispuestos a hablar, están vencidos, no tienen otra que hablar. Bueno, pues que hablen lo correcto, o sea, que hablen, pero que hablen de Estados Unidos y que hablen de la protección en México. Sería genial. ¿Quiénes son los cárteles estadounidenses? ¿No? Está esa pregunta al Por aire supuesto. y será un tema debatible. Les agradezco mucho, ¿Quién les les mando compra? una. ¿Quién distribuye? ¿Quién les paga? Porque la droga no se paga solita, alguien la paga, ¿no? Para Alguien distribuirla. la compra y la distribuye, ¿no? Pues ni modo que llegue Por por supuesto. paquetería. Les mando un abrazo fuerte, dos voces de primer nivel, dos expertísimos en el tema del crimen organizado, José Luis Montenegro, José Reveles. Esto es debatible, esto es Diario 24 horas. Un abrazo fuerte, gracias por participar. Próximo viernes, 11 de la mañana, por esta misma ventana. Buen fin de semana. Chao, 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 chao. No, chao. Gracias.